Vamos a esta hora al director nacional de Unidad Popular, Giovanni Atariguana, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Giovanni? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son los argumentos para que ustedes anuncien esta movilización? Javier, el día de mañana, 11 de agosto, distintos sectores sociales, los trabajadores en el FUT, el Frente Popular, sectores del agroecuatoriano, los productores de arroz, los productores de leche, vamos a protagonizar una jornada democrática de movilización para hacernos escuchar por parte del gobierno. Se trata que el gobierno del encuentro, como se ha denominado el gobierno que encabeza Guillermo Lasso, debe prestar atención a las demandas sociales y populares. Es cierto que van 80 días de gobierno, no se pueden resolver todos los problemas, pero Javier, sí se puede establecer el rumbo de hacia dónde va el gobierno. Particularmente, son dos puntos que unifican las acciones del día de mañana. ¿Cuáles son? En primer lugar, la solicitud de que el presidente congele la elevación mensual del precio de los combustibles, gasolina y diésel, que afecta sin duda alguna las condiciones de vida de la población. Y por otra parte, se plantea la solución inmediata de la huelga de hambre que llevan adelante ya por 30 días los maestros. Ahí también tiene que ver la sensibilidad que debería tener la Corte Constitucional. Esas dos banderas de lucha, junto a lo que piden los arroceros, un precio justo de sustentación, lo que piden los productores de la leche en la serranía ecuatoriana, de que se respete precisamente su zona de producción, forman parte de una gran jornada que el día de mañana lo vamos a vivir en todo el país. ¿Congelar el precio de los combustibles es la única alternativa que ustedes tienen o tienen otra, como para ir superando el tema de dejar de pagar o reducir el tema del subsidio, o focalizar el subsidio a la transportación pública para que esto no impacte tanto? Javier, primero es lo primero. Hay que congelar el precio antes de discutir la mecánica de cómo y a quién focalizarlo. Porque resulta que el gobierno nos viene hablando de la focalización, y esta, la del día de mañana, sería la tercera alza. Mientras siguen estudiando la forma, resulta que vamos a llegar a los precios internacionales. Y la gente que ha perdido sus fuentes de trabajo, que tiene menos ingresos, millones de hogares que afrontan la pobreza, evidentemente están siendo perjudicados. Cuando sube el diésel, suben los pasajes, pero también suben, por supuesto, las mercaderías. El productor no puede sacar sus productos a las ciudades y, por tanto, necesitamos una política coherente. El gobierno debe hacerle caso no solamente a las misiones del Fondo Monetario o a la gran banca o a los grandes empresarios. Debe ser coherente y escuchar al pueblo ecuatoriano. El presidente Lasso ha dicho que va a hacer lo que le conviene al pueblo. Bueno, al pueblo lo que le conviene es que haya precios justos. Al pueblo lo que le interesa es que haya solución a los maestros. Al pueblo le conviene, por ejemplo, que se eliminen ese 2% que se está cobrando a los microempresarios y que está quebrando al pequeño negocio. Al pueblo le interesa, le conviene que bajen las tasas de interés. Y cuando hablamos del subsidio al combustible, ustedes están conscientes de lo que gasta el Estado ecuatoriano, independientemente del gobierno, de lo que gasta el Estado ecuatoriano para poder tener precios a los que ustedes quieren mantener congelados. Javier, a nivel del país, el subsidio que llaman de los combustibles puede tener otras alternativas. Si el gobierno, por ejemplo, cobrara a los grandes evasores, podría recuperar 7.600 millones de dólares. Eso es 20 veces lo que dice que nos ahorraríamos en el tema del subsidio, sin afectar la economía popular. Si solamente el gobierno terminara como ofreció Guillermo Lasso en campaña, la intermediación petrolera, que nos cuesta 400 millones de dólares al año, no hace falta meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. El subsidio de los combustibles, por supuesto, tiene que ver con que haya condiciones de vida. El pueblo ecuatoriano que no tiene trabajo, ¿cómo puede pagar más para movilizarse, para realizar su vida diaria? ¿Qué pasa si el gobierno anuncia que va a subsidiar o va a focalizar el tema del combustible al sector de la transportación? ¿Ustedes quedarían satisfechos, por así decirlo? Ese sería un paso importante. Sería una primera victoria de la movilización social, de que no se suban los pasajes si es que se respeta precisamente el subsidio al transporte público. Pero no es el único factor, Javier, en el tema de la dinámica económica.
Ahora mismo el pueblo cuando va a los centros de comercialización ubica que ha subido el aceite, que ha subido el café, que ha subido el arroz. Eso tiene que ver con un proceso inflacionario que tiene al centro precisamente el tema de los combustibles. Hay sectores de la economía, panaderos, distribuidores, restaurantes, pequeños negocios, que se movilizan precisamente a través del transporte. Obviamente, lo que valdría la pena es ubicar que los grandes empresarios, como por ejemplo el sector atunero, los camaroneros, a lo mejor no tengan subsidio. Volvemos al tema de siempre. Cuando se trata de los pobres es subsidio y está mal. Cuando se trata de los sectores poderosos es un estímulo y está bien. Eso es lo que debe cambiar. Lo otro, la huelga de hambre de los maestros. Van a cumplir un mes prácticamente. Giovanni, usted como director de Unidad Popular y obviamente está identificado en el tema de los maestros. ¿Qué es lo que esperan de alguna u otra manera por esta nueva ley de educación intercultural? Javier, hoy cumplen 30 días, un mes, 80 mujeres y hombres valientes que han puesto en riesgo su vida, por una causa que no es solamente los derechos de los maestros, es de la educación en su conjunto. Aspiramos a que la Corte Constitucional, que ya lleva más de un mes desde que fue la audiencia, se pronuncie y establezca lo que dice la Constitución, que la educación es un área de inversión prioritaria del Estado, que se cumpla con ese 6%, que se reforme el bachillerato unificado, que se establezca programas para erradicar la violencia sexual que tanto nos preocupa a los padres de familia y por supuesto que los maestros tengan un salario justo. Desde el 2016 no han sido equiparados de manera salarial. Aspiramos que frente a esta lucha que se va incorporando los próximos días, entiendo que el día de mañana 2 provincias más se incorporan a la huelga de hambre, sensibilicen a los jueces de la Corte Constitucional y al gobierno, porque no nos olvidamos que quien demanda ante la Corte el tema de la inconstitucionalidad es el gobierno de Guillermo Lasso, al cual le pedimos coherencia. Él ofreció en campaña revalorizar los salarios de los docentes. Él ofreció en campaña atender la educación. Estamos a la espera de aquello. Mañana se van a concentrar a qué horas y dónde para la movilización, en Quito básicamente. En Quito vamos a hacerlo a partir de las 4 de la tarde en el IES. En Guayaquil vamos a estar presentes en el Parque Centenario y en general en cada una de las capitales provinciales. Esta va a ser una jornada nacional. Aspiramos que el gobierno del encuentro escuche al pueblo ecuatoriano que lo que reclama es justicia, atención y derechos. Giovanni, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena noche, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Gracias, Giovanni Atariguana, director nacional del Movimiento Unidad Popular. Mañana entonces movilización de algunos sectores en demanda de algunos aspectos sociales como el congelamiento en el precio de los combustibles y el tema de la huelga de los maestros que ya lleva 30 días. Vamos a hacer la pausa enseguida, regresamos con más noticias, no se vayan.